Gracias. Estamos grabando este estudio para los hermanos de la IMNA de Antofagasta. Ya ellos están recibiendo los estudios y predicaciones que se hacen los días domingos. Es una forma de ayudarles a ellos. Primera de Pedro, capítulo 4, leímos los versículos 1 a 5 y quisiera que meditáramos en el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Me llama la atención el tiempo que resta en la carne. Hay un salmo que nos habla del tiempo y de la duración del tiempo de nuestra vida. ¿Ya? Habla de 70 años, habla de 80 años y ya cuando habla de los 80 años y dice que ya es un trabajo, ¿ya? Es una carga para nosotros. Y aquí el apóstol Pedro, no sé si está recordando al salmista, que nos hace ver la duración del tiempo de cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito y Él tiene asignado o designado el tiempo que nosotros debemos de vivir en este mundo. Pero el apóstol Pedro está diciendo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, cualquiera que sea el tiempo, ¿ya? En la carne es vivir conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? Es una exhortación que nos pide el apóstol Pedro, tanto a los de su tiempo como a nosotros en el día de hoy, que debemos recordarlo siempre. Siempre. Nosotros fuimos sacados y rescatados por el Señor en su gracia y misericordia de nuestro pecado, de una naturaleza pecaminosa, por naturaleza. Y allí fuimos rescatados. Y entonces el Señor nos hizo nuevas criaturas y aquí nos pide o nos hace recordar que ya es tiempo de que dejemos eso, ¿ya? Y que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Hay un texto paralelo a este de Primera de Pedro capítulo 4 y el versículo 2 que escribiera el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos 5 y 6. Romanos 8, versículos 5 y 6, cuando dice que los que viven conforme a la carne, o sea, está hablando de la naturaleza pecaminosa, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ambos apóstoles, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, están escribiendo para los cristianos. La carta universal del apóstol Pedro está dirigida a los expatriados, a los cristianos que por razones diversas tuvieron que salir de su lugar de origen, ¿ya? Y entonces en diferentes lugares, por supuesto, tuvieron muchos problemas. Y entonces a ellos está dirigida la carta, pero como es una carta universal, y es palabra de Dios, también nos habla a nosotros. El apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos a ellos, ¿ya? Y ambos coinciden en el sentido de que en este pasaje paralelo de Romanos, considerando lo que escribe el apóstol Pedro, son pasajes que están escritos o han sido escritos para los cristianos. ¿Qué me llama la atención de esta parte del versículo 2 de Primera de Pedro y lo que hemos leído en Romanos, el capítulo 8? Nosotros debemos saberlo. Y creo que así es. Un cristiano, un hijo del Señor, uno que se ha convertido del pecado y de las tinieblas y que ha sido trasladado al reino de Cristo, al reino de la luz. Un cristiano, hijo del Señor, pierde la salvación. Nosotros
Sabemos por las escrituras, que un cristiano, hijo del Señor, no pierde la salvación. Así que aquí los apóstoles no están hablando de que un cristiano perdería la salvación. Los hijos del Señor tenemos la seguridad de la salvación y de la vida eterna. El Señor Jesucristo dijo: a los hijos que Dios el Padre me ha dado, yo les doy vida eterna y nunca jamás perecerán, y nadie los arrebatará de la mano de mi mano. Y si nosotros estamos en las manos del Señor Jesucristo, las manos del Señor Jesucristo están en las manos de su Padre Dios. O sea, nosotros tenemos una doble seguridad. Por supuesto, lo que sí es cierto es que, como lo dice el apóstol Pedro, cuando nosotros tenemos la mente puesta en la carne o hacemos los deseos de la carne, ¿ya? Los deseos de la carne, recuerden el texto que dice que los deseos de la carne batallan contra los deseos del espíritu y uno y otro se oponen entre sí. O sea, lo que sí es cierto es que cuando nosotros tenemos la mente puesta en la carne o hacemos los deseos de la carne, dice, uno está muerto. Muerto. ¿Está muerto a qué? Está muerto a cualquier comunión o compañerismo que uno pueda tener con Dios. Yo no sé si alguna vez, por pensar en la carne o hacer los deseos de la carne, usted ha sentido la ausencia de Dios. ¿Sabe lo que es sentir la ausencia de Dios? Sentir la ausencia de Dios para un cristiano es una experiencia muy triste, muy triste. Pero la gran seguridad de la promesa del Señor que tenemos, que uno puede andar como cristiano, como hijo del Señor, haciendo los deseos de la carne, teniendo la mente en la carne y haciendo cosas que no corresponden a un hijo del Señor, pero de donde sea, donde esté, no importa el tiempo, de alguna manera, el Señor lo va a traer de vuelta a sus caminos. Porque alguien que ha sentido el compañerismo y la comunión con Dios y de repente se aleja de este compañerismo y de la comunión con Dios, para un verdadero hijo del Señor, esa ausencia de la comunión con Él es una experiencia muy triste en la vida de un hijo del Señor. Es muy alentador para nosotros lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta. Al ladito de primera y segunda de Pedro, vamos a encontrar la carta primera, segunda y tercera de Juan, del apóstol Juan. Es muy alentador para nosotros que el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan, nos presenta los dos lados, pero a la vez nos da la salida o la solución. Cuando nosotros estamos metidos por alguna razón, por alguna tentación, por alguna trampa que nos pone Satanás, el diablo, en nuestro camino, en nuestro caminar con Dios, en nuestra comunión y tiempo de compañerismo con Dios. Lo que escribe el apóstol Juan en el capítulo 1 de su primera carta es realmente alentador para nosotros. Miremos a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 6, cuando el apóstol Juan nos dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Yo me acuerdo de una vez un hermano decía yo durante la semana, bueno,
vivo, vivo lo mejor que puedo, y muchas veces hago lo que quiero, y muchas veces hago lo que no es bueno. Pero el día domingo voy a la iglesia para santificarme. O sea, como diciendo, bueno, yo una vez por lo menos en la semana que vaya a la iglesia y le pida perdón a Dios, entonces Él me lo concede y entonces así vivo la vida. Eh, Complicado el tema. O sea, si uno tiene comunión con Él y a la vez anda en tiniebla, está realmente mintiendo, porque uno no puede tener comunión con Dios y andar en tiniebla, ¿ya? Eh, y entonces, como dice el versículo 6, no estamos practicando la verdad, porque ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Ninguno de nosotros, hermanos, podemos vivir en el pecado o vivir en la carne y a la vez decir que podemos tener comunión o una relación de compañerismo con Dios. Nosotros sabemos que eso no es así. Un versículo más adelante, en 1 de Juan, el capítulo 1, el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él, como Cristo está en luz, si andamos en luz, como Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre, la eficaz sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa es una gran verdad. Así es. Y para permitir que la verdad esté en nosotros, para gozar de la comunión y el compañerismo con Dios, ¿qué es lo que nosotros entonces debemos hacer? El apóstol Juan nos da en alguna manera la solución en el versículo 9 del primera de Juan, capítulo 1. Es un texto que yo creo que todos nosotros conocemos y lo podemos incluso repetir de memoria. Pero más que conocerlo y repetirlo de memoria, es un texto, un versículo que debe ser parte de nuestra vida. No una vez por semana, no solamente el día domingo, sino debe ser parte de nuestra vida cotidiana. Cotidiana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y tener la confianza y la seguridad de que cada vez que nosotros lo hacemos, cada vez, eso va a ser así. O sea, yo encuentro que aquí en este pasaje de Primera de Juan, o el apóstol Juan, de lo que nos está hablando, esta es una oportuna, es una tremenda palabra del Señor para mí, en primer lugar, y deseo que también lo sea para ustedes también. Es una gran bendición el saber que la puerta del perdón, la puerta de la misericordia de Dios para nosotros es una puerta que siempre está abierta. Siempre está abierta. Y Dios en su infinita soberanía y gracia, Él lo ha hecho así porque sabe que nosotros muchas veces somos débiles en la fe. Muchas veces faltamos a este compañerismo y comunión con Dios. Y entonces aquí Él nos deja una puerta del perdón y de la misericordia abierta. Es una puerta que siempre está abierta a nosotros. Y entonces, para terminar esta meditación sobre el versículo 2 de Primera de Pedro, el capítulo 4, deberíamos ir a un versículo más, en el versículo 3. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 4, y entonces, si miramos al versículo 3 de este pasaje,
bástenos ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los no judíos. O sea, ya está bueno, ya, paremos la cosa. Ya, basta ya. Para haber hecho o para hacer lo que agrada, está diciendo en otras palabras, a los gentiles, a los que no son de Dios, a los incrédulos, al mundo. Estaba hablando a los cristianos, el apóstol Pedro, y nos está hablando a nosotros. Ya, está bueno, basta. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los que no son judíos, andando y da una lista de cosas que nosotros conocemos como la lascivia, los placeres sensuales, embriagueces, orgías, exceso de bebida, abominable idolatría. Basta, está bueno. O sea, ¿qué está diciendo realmente en el fondo esta palabra del apóstol Pedro? Que si nosotros verdaderamente somos convertidos al Señor, no convencidos, convertidos al Señor. Si en Cristo Jesús, como dice la palabra, somos nuevas criaturas, y al ser nuevas criaturas, todas las cosas para nosotros son hechas nuevas, y lo hemos vivido, lo hemos experimentado, todos aquellos que nos hemos convertido al Señor. Si nuestra vida está en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Entonces, si eso es así, ¿no piensa que sería muy insensato de nuestra parte si desperdiciamos nuestras vidas en las cosas que hacíamos antes cuando no éramos cristianos? Es una insensatez. No puede ser. En realidad, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos unidos a Cristo y no podemos dejarnos arrastrar por el pecado del sistema de valores que el mundo tiene. El mundo tiene un sistema de valores en lo moral, en lo espiritual, en todo sentido muy distinto, muy diferente al que nos traza las escrituras, la palabra de Dios. Y estando nosotros unidos a Cristo, como habla, por ejemplo, del pámpano y de la vid, si estamos unidos, entonces no puede haber insensatez en nosotros al querer o desear las cosas que no son de Dios. Y cuando eso es así, gracias a la persona del Espíritu Santo en nosotros, que, como dice su palabra muchas veces, nos redarguye. La palabra del Señor nos redarguye, nos instruye, nos exhorta. Pero el que toma esta palabra y la aplica a nosotros en nuestra vida conforme a la necesidad espiritual que tenemos es el Espíritu Santo. Y a Él nosotros debemos obedecer. Entonces, como dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino que nosotros debemos vivir como hijos de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Siempre. Que la voluntad de Dios sea sobre nosotros siempre. Y cuando tenemos la tentación o la tendencia de apartarnos del compañerismo, de la comunión con Dios, que sea Él mismo, por medio de su Espíritu, que nos redarguya y que nos haga sentir la necesidad de volver a esta comunión y compañerismo de la cual nunca debemos perder. Señor, te damos gracias una vez más porque nos das la oportunidad de poder leer tu palabra, de poder meditar en ella. Tú conoces, Señor, mi corazón, nuestra vida. Tú sabes, Señor, las necesidades espirituales que hay en nosotros. Y, por supuesto, cada vez que nos inclinamos y nos dirigimos a ti en oración, debemos pedir perdón y confesar nuestras faltas y nuestros pecados
conociendo por la experiencia de que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces al hacerlo, se renueva nuestra comunión y nuestro compañerismo contigo. Y es la razón que nos mueve a tener este tiempo de comunión con nosotros, como pueblo tuyo, como iglesia, como congregación. Bendícenos, Señor. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén y amén.